Entonces, todo eso obligó a la industria farmacéutica a ver y determinar, bueno, ¿qué tenemos, qué contamos nosotros para poder ayudar a este grupo de pacientes? Primero, la dieta. Mientras yo tenga satisfecha mi situación alimenticia, creo que tolero mejor las cosas. Segundo, que no me limite con el uso de otros fármacos que yo necesito. Y tercero, que no me estén picando cada mes, cada 2 meses o cada 3 meses. Entonces, surgieron este tipo de fármacos, el Gimelagatrán, que es un inhibidor directo de la trombina. El estudio Sportif, desafortunadamente ya en su fase 5, incluso desde la fase 3, mostró que había una incidencia en elevación de transaminasas y muerte por hepatopatía. Vean cómo había una disminución ligeramente mejor con este fármaco comparado con warfarina. Sin embargo, pues estos efectos secundarios importantes hicieron que se retirara del mercado. Hay otro fármaco, el Rivaroxaban, que es otro fármaco que en el estudio del Rocket nos está mostrando también que tiene una eficacia bastante aceptable en el control de pacientes con posibilidad de eventos embólicos y que nos puede ser como terapia coadyuvante en el paciente con fibrilación auricular de gran utilidad. Sin embargo, el estudio Rocket, aunque todavía no tiene una conclusión final específicamente en pacientes con fibrilación auricular comparadas con warfarina, ¿sí?, no tenemos todavía una conclusión neta. El único estudio que tenemos en la actualidad es el estudio RELAY. Este estudio RELAY, en donde le están utilizando el Dabigatran, que es también un inhibidor directo de la trombina y cuyo estudio se presentó en el Congreso de Barcelona el año pasado, en agosto. Es un estudio en donde compararon el uso del etixilato de Dabigatran comparado con warfarina en 18,113 pacientes. Es una corte bastante buena. En esta corte fue un estudio prospectivo, aleatorizado, abierto y evaluación de resultados a ciega. Una de las situaciones que a mí particularmente como cardiólogo me interesa mucho es que si yo voy a utilizar un medicamento comparándolo con otro, no utilizar placebos, sería antiético. Sería como ahorita utilizar el uso del, no sé, del telmisartán comparado con placebo. Pues bueno, aquí nos gustaría que yo siendo hipertenso me den placebo a mí y no me den telmisartán. Entonces creo que una de las situaciones que tiene este estudio RELAY en cuanto a la utilización de los anticoagulantes, que el paciente sabía que estaban dándole anticoagulantes, pero no sabía que le estaban dando el Dabigatran, creo que me da una situación de seguridad mucho mejor que con otros fármacos en el cual la dosificación de ambos sería ciega. ¿Y este estudio qué nos dice? Este es un estudio en el cual el objetivo primario era la prevención de eventos vasculares cerebrales en pacientes con fibrilación auricular y es el más grande hasta el momento. Participaron 18,113 pacientes, la media de seguimiento fue de 2 años, participaron 964 centros en 44 países, nuestro país participó con 3 centros, hasta donde yo sé, donde tengo entendido. El 50% de estos pacientes, y este es un punto también importante, no habían tenido experiencias previas con anticoagulantes. Y los primeros resultados fueron presentados en el Congreso de Barcelona. ¿Y qué nos dicen estos estudios? Bueno, como ya mencionábamos, el objetivo primario fue demostrar que el uso del Dabigatran, su eficacia no es inferior a warfarina. Se utilizaron dosis de 110 miligramos 2 veces al día y de 150 miligramos 2 veces al día, ambas comparadas con la actividad de la warfarina. El seguimiento, 2 años, y el crecimiento de valoración primario fue la presencia de eventos vasculares cerebrales. Entonces, dentro de los criterios de valoración, básicamente fue la incidencia de eventos vasculares cerebrales y, de alguna manera, otros agregados como la embolia sistémica, la embolia pulmonar, el infarto del miocardio y la muerte vascular. Y también se tomaron en cuenta alteraciones en la función hepática con el monitoreo de enzimas hepáticas. ¿Qué nos mostró el estudio RELAY? El estudio RELAY nos mostró que en aquellos pacientes hubo reducción significativa del riesgo de evento vascular cerebral, incluyendo el embolismo sistémico y el evento vascular
de tipo hemorrágico. Con una dosis de 150 miligramos 2 veces al día, hubo una reducción del 34% de riesgo de evento vascular cerebral, mientras que en aquellos pacientes con evento vascular hemorrágico disminuyó un 74 a 69% a la dosis de 150 y 110 miligramos respectivamente. La mortalidad vascular también hubo un 15% de reducción al utilizando 150 miligramos y no hubo un riesgo significativamente mayor comparado con la warfarina de mayor sangrado utilizando esta dosis. El 20% hubo una reducción en las tasas de sangrado a dosis de 120 miligramos utilizándola 2 veces al día. Entonces, aquí estamos observando cómo también los efectos de hepatotoxicidad que tenía el otro fármaco no se observaban en este grupo de pacientes. Entonces, comparando las dosis de 110 miligramos de dabigatran comparado con warfarina y de dosis de 150 miligramos también comparado con warfarina, observamos prácticamente las mismas situaciones. Hubo una reducción significativa de los eventos vasculares y no hubo un incremento mayor de riesgo hemorrágico comparado con la warfarina. Incluso con la dosis de 110 miligramos 2 veces al día, el sangrado comparado con warfarina fue ligeramente menor. Y aquí uno pensaría, si doy una dosis mayor de dabigatran, ¿la posibilidad de sangrado puede ser mayor? Pues no, fueron comparables de sangrado mayor a el uso de la warfarina. ¿Qué concluimos con esta situación? Que en realidad el uso de este medicamento nuevo, del dabigatran, ofrecieron estas ventajas complementarias sobre la warfarina. La dosis de 150 miligramos 2 veces al día mostró una eficacia superior con similar frecuencia de sangrado. A la dosis de 110 miligramos 2 veces al día produjo menos sangrados con similar eficacia. Entonces, en este sentido, nosotros podríamos tener esa posibilidad de utilizar un fármaco seguro, con pocos efectos secundarios, sin necesidad de controles periódicos y sin necesidad de tener que cuidar la alimentación ni el uso de otros fármacos que pudieran de alguna manera contraindicar su uso concomitante con este tipo de antitrombóticos. Entonces, vemos una ventaja importante en este sentido. ¿Y qué hay de nuevo en el tratamiento no farmacológico? Que aquí esto lo dejé un poquito al final en relación a la situación de que cuántos podemos tener el acceso a este tipo de procedimientos. ¿Cuántos de nuestros pacientes que hacen fibrilación auricular pueden tener la posibilidad o el acceso de tener hacerles un estudio electrofisiológico y ablación con radiofrecuencia? Tomando en cuenta que las causas de la fibrilación o los mecanismos de la fibrilación auricular son la formación de ondas múltiples de reentrada a nivel auricular, que hay focos de automatismo anormal disparadores. Inicialmente nosotros teníamos esta idea al inicio del nacimiento de la electrofisiología. Son simplemente múltiples ondas de reentrada que están produciendo la FA. Sin embargo, posteriormente se observó que hay disparadores que generan este ritmo caótico. De tal manera que en la actualidad tenemos una fibrilación auricular típica y una fibrilación auricular atípica. Y esta fibrilación auricular típica es la que nosotros veíamos como formación de múltiples ondas de reentrada, mientras que la atípica son aquellos disparadores, y se observó que estos disparadores actuaban sobre un sustrato en el cual hacían que el tejido generara ciertos cambios en su automatismo y producir la fibrilación auricular. De esta manera surgió esta idea de hacer una ablación en la modificación del sustrato. Inicialmente era un procedimiento quirúrgico, la cirugía de Cox-Massé, que actualmente se sigue haciendo, pero ya no con la frecuencia que se hacía antes. Después se empezaron a hacer ablaciones con catéter, siguiendo líneas, simulando las vías internodales, las de Bachmann, Benkevac sobre todo, Bachmann y Benkevac, que están más en el atrio izquierdo. Entonces simulaban esas vías de conducción
para que el estímulo generado en el atrio derecho se fuera preferencialmente por esas líneas de ablación que se hacían. Sin embargo, era un procedimiento largo, muy difícil y con algunas complicaciones. Y finalmente decían, bueno, si hay disparadores que llegan a provocar la fibrilación auricular, vamos a intentar hacer una ablación con catéter. Y entonces, bueno, aquí está la cirugía de Cox-Massé, en donde se hacían cortes tratando de aislar aquí las venas pulmonares. Con esta cirugía, vean cómo teníamos un 81% de regreso de la fibrilación auricular a ritmo sinusal. Y después se intentó hacer el aislamiento de las venas pulmonares por medio de ablación. Es un estudio electrofisiológico, es como vemos nuestro corazón en un estudio electrofisiológico, colocando unos catéteres en el interior de la aurícula y de la vena pulmonar. Estos son los puntos en los cuales intentaríamos hacer las ablaciones para poder evitar que estos disparadores que me generan un ritmo caótico se propague el impulso al músculo atrial y me provoque esta taquicardia. Entonces, este tipo de procedimientos, inicialmente uno decía, bueno, hago el procedimiento, detecto la vía o el disparador que me está generando la fibrilación auricular y lo quemo, con temperatura o con frío, ¿sí? Y uno decía, bueno, creo que la fibrilación auricular vamos a acabar con ella. Los electrofisiólogos, incluyéndome, pensábamos que la posibilidad de poder terminar la fibrilación auricular con un procedimiento de este tipo sería lo más plausible. Sin embargo, ¿con qué nos topamos? Nos topamos que al hacer la ablación en la inserción de las venas pulmonares, la incidencia de estenosis esofágica era alta. La presencia de estenosis, de fístulas entre la aurícula y el esófago era alta. Entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Qué estábamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer en este grupo de pacientes? Entonces, se intentó una ablación circunferencial de las venas pulmonares sin llegar a introducirnos a ellas para poder evitar este problema. Un procedimiento largo, un procedimiento difícil, un procedimiento costoso, pero que sin embargo los estudios nos han mostrado que el procedimiento, de alguna manera bien hecho, bien practicado en centros, aquí por ejemplo, el Instituto Nacional de Cardiología, que lo está realizando, el índice de éxitos en este tipo de técnicas es de bueno a alto, no muy alto, ¿sí? Y aquí hay que elegir el paciente. No todos los pacientes son candidatos para hacer ablación con radiofrecuencia para el control de la fibrilación auricular, ¿sí? Solamente un número específico. ¿Quiénes? Hablando de manera muy gruesa, aquellos pacientes que tienen fibrilación auricular con una aurícula izquierda de tamaño normal. Entonces habría que hacerles un eco, medir el atrio, y si tiene una aurícula de tamaño normal o cercana a lo normal, sería candidato a hacerle ese tipo de procedimientos, y siempre y cuando no hubiera el antecedente de un evento vascular cerebral. Aquí tenemos una diapositiva en la cual nosotros comparamos el procedimiento de ablación con el uso de antiarrítmicos de manera frecuente. Vean, porcentajes realmente impresionantes. Sin embargo, pregúntenme en qué grupo de pacientes se hicieron, porque si ustedes me preguntan, doctor, era un paciente diabético con insuficiencia cardíaca y EPOC, y el porcentaje de éxitos que dice Basni, que reportó el primer estudio, y voy a tener el 87% de posibilidades de que me quiten la FA, no. Seguramente eran pacientes con pocos factores de riesgo. Y el porcentaje en ese grupo de pacientes, por supuesto que es alto. ¿Que está indicado? Por supuesto que está indicado. Pero habría que evaluar ese grupo de pacientes.